¿Qué? ¿Esperaban algo mejor? Soy pobre, gente, acostúmbrense. Skiduch. Si algo detesto de las nuevas películas live action de Disney es que a grandes rasgos es prácticamente asumir que esas películas serían lo que fueron solo por la historia y sus personajes, quitando de la ecuación el factor de la animación, y eso es muy estúpido. La animación, lejos de ser algo complementario o que puede o no aportar a una obra, es más bien una forma pura y dura de arte. La animación existe en miles de estilos y todos los géneros. Ha evolucionado y creado sus obras maestras sin precedentes. Mucho antes de los efectos especiales, de las pantallas verdes y todas las grandes sagas, la animación ya creaba mundos increíbles. Porque podía, porque cada dibujo era mágico y creaba cosas únicas. Si bien, por ejemplo, en Oriente desde el principio se contempló este arte como un entretenimiento para adultos, desde Occidente se popularizó casi por completo como un arte infantil, algo para que los más jóvenes se entretuviesen. Aún así, muchas de estas obras exploraban temas complejos, oscuros en algunos casos, que con el tiempo fueron cambiando. Por eso, muchas veces, aún en películas no tan viejas, las personas pueden verlas nuevamente y entender quizás algún que otro chiste subido de tono, alguna indirecta, o el trasfondo de muchas escenas. Y este es el caso con la película de hoy. Película que voy a proceder a glorificar sin ningún tipo de asco. Prepárense. Ya que tenía sobre la vida perfecta y la vida... ¡Dime que estás orgulloso! Pero nunca me dolió más de lo que me duele todo. Dice que estas cosas no pasan. Pero ahora, en estos momentos, no son historias. Que me digas que soy buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista. Pero es una noche linda, ¿cierto? Sí. Debes saber, viejo amigo, que a quien elija no solo le traerá paz al valle, te la traerá a ti. Siempre he entendido la construcción como el trabajo detrás de una obra que la hace sólida. Las típicas cosas que puedes ver y apreciar más, quizá, la segunda vez que revisas la obra. Esto viéndose desde el inicio y en el desenlace de las tramas. Pero, además de eso, muchos elementos, diálogos y situaciones pueden llevar a que este se dé. Kung Fu Panda tiene gran cantidad de tales elementos. Uno de sus más grandes ejemplos puede ser Wu-Wei, quien se presenta como una brújula de sabiduría para todos, pero a su vez planteando la idea en base a sus dones de predicción espiritual, como la escena en que decide nombrar al guerrero dragón, donde le confiesa a Shifu que el guerrero dragón le traerá paz. Ese comentario no está ahí por nada, y no es que el guerrero dragón vaya mágicamente a producir paz al maestro, sino que en base a su arco y cómo se desenvuelve la historia, esto sucederá. Pero poco antes, de igual modo, dice esto. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Esto lo dice tras que Shifu manda a un mensajero que después dejará la pluma que causará el escape de Tai Lung. Esto muestra que la película es consciente de esto y, de todos modos, lo hace. De la misma forma, muchas tramas se conectan entre sí, probando que la película siempre fue sólida, desde el momento cero con Shifu siendo serio y amargado por el trasfondo futuro que se plantearía con Tai Lung, que llevaría a una hermosa escena y a uno de los doblajes más impresionantes de la historia. Ok, me calmo. También en cómo Shifu debe aceptar lo que dice su maestro como jamás lo hizo Tai Lung, o cómo este debe volver a confiar. La película sabía que apuntaba, incluso dejando vestigios de lo que sería un mundo más grande, presentando cosas como la paz interior, que es algo que veremos en futuras entregas, o haciendo constantes comentarios o guiños a la falta de pandas en la película. O viendo meros simbolismos interesantes, como el hecho de que Po y Shifu sean pandas de distintas especies, lo cual crea un paralelismo entre ellos, no solo narrativo, sino también visual. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro.
A pesar de lo anteriormente relatado, creo que si por algo destaca esta película es por sus personajes. La misma no solo nos da un gran antagonista y protagonista, sino que también nos presenta una serie de secundarios increíbles. Wu-Wei es inolvidable, probando no ser solo alguien que dice cosas confusas, sino más bien quien podía guiar a los otros mediante su sabiduría. O personajes menos relevantes que saben tener presencia, como los 5 furiosos, que jamás parecen sobrar y aun con lo poco que salen, llegas a rescatar cierta personalidad de los mismos. Incluso basta con ver sus reacciones la primera vez que ven a Po para entender a sus personajes por encima, ya sea confundido, curioso, preocupada o desconfiada, prueban tener su carisma. Al igual que otros personajes como el padre de Po, quien aun con lo poco que se explora, se entiende el aprecio del mismo por su hijo. Aun si no lo entiende, en los momentos en que lo necesita, este lo ayuda de las formas en que sabe y lo consigue, siendo importante para Po. Shifu completamente serio y amargado por haber dejado que sus pasiones y ambiciones lo traicionaran, dejando de confiar en general para negarse a sentir y solo enseñar mediante la exigencia, así influyendo a personajes como Tigresa, quienes lo imitan para ser como él. Por eso mismo la evolución de este es tan impresionante, porque es tan solo un secundario, pero por sí solo logra acaparar pantalla, presentando mediante flashbacks y acciones un trasfondo que por Dios supera el desarrollo de algunos protagonistas. Shifu confía en su maestro como puede y no solo aprende de eso, sino que aprende sobre sí mismo, sobre cómo ser un mejor maestro, cómo ir más allá de las convicciones y aprender a confiar una vez más. Pero esto no lo hace exento de culpa, y todos saben que tras la culpa hay dolor. Tai Lung no es solo un antagonista, podría ser un video únicamente de él incluso, pero lo resumiré. Así como existen los villanos con los que empatizamos y aquellos que quizás amamos odiar, existen aquellos que nos dan pena. El personaje jamás tiene una buena razón moral para lo que hace. No podemos entenderlo porque él no se entiende a sí mismo. Está tan lleno de ambición, odio y venganza que está perdido. Lucha con odio, y esto se ve en sus reacciones, su arrogancia, su ira constante. Es tan solo un enemigo más, lleno de maldad. O eso es lo que asumimos, eso es lo que nos dijeron, hasta que vemos su versión. ¡Ya! ¡Me pudrí en prisión por 20 años por culpa de tu debilidad! Sabías que yo era el guerrero dragón. Siempre lo supiste. Pero cuando Wu-Wei dijo lo contrario, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Nada! Decido ser el guerrero dragón. No es culpa mía. ¡No fue culpa tuya! ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Desde el primer momento estuve orgulloso. Y fue mi orgullo lo que me cegó. Te amaba demasiado para ver en qué te convertías, en lo que yo te estaba transformando. Lo siento. En una sola escena, dos mundos colisionan, dos vidas, dos objetivos y visiones adversas. Se ven envueltas en una batalla, física, sí, pero ante todo, emocional. Y lo es porque así se planteó, porque así lo hicieron posibles tales personajes. Vimos sus historias, sus cambios, sus trasfondos, el dolor y la empatía de Shifu por quien alguna vez vio como a nadie más, como a su propio hijo. Y el dolor de aquel que solo quiso hacerlo sentir orgulloso. Así explorando lo que significan las expectativas, el poder que tienen aquellos que admiramos sobre nosotros y cómo estos personajes lo afrontan, para luego caer. ¿El panda? Maestro, ese panda no es el guerrero dragón. No debería estar aquí. Escuché que cayó del cielo en una bola de fuego. Que es un guerrero diferente a todo lo que ha visto el mundo. No puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede. Si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. No hace falta. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. Po de Kung Fu Panda es un fan cualquiera, alguien lleno de ambición e impulsividad, alocado y tímido en ocasiones, pero ante todo, determinado.
Es increíble ver que un personaje así fuese protagonista, porque no era un príncipe azul o un tipo mamado, y eso lo hace interesante, atípico. Y no voy al hecho de que el personaje sea gordo y por eso sea interesante, no, me refiero a que el personaje se siente real, se siente como nosotros, como los fans de las grandes cosas que siempre parecen quedarnos gigantescas. A la vez, eso no lo convierte en alguien que traicione o cambie todo lo que es solo por conseguir aquello que quiere, sino que el arco de Po se trata de aceptarse a uno mismo y hacer lo mejor de eso. Por eso, cosas como que él descubre el Skidush, porque ¿quién más sino un fan desenfrenado del Kung Fu podría hacerlo? O en sí la pelea con Tai Lung, que está cargada de excentricidades y cosas divertidas, porque así es él. Pero aun cuando esto se puede tomar como algo infantil o fantasioso, tiene su construcción, y aún en su incoherente mundo de animales haciendo Kung Fu se entiende y su mensaje consta de gran desarrollo. Po no es alguien que tenga habilidades especiales o sea superpoderoso, no es alguien para quien todo vaya a ser fácil, es simplemente él, y eso es suficiente, porque muchas personas no pueden conseguir cosas, pero muchas otras tan solo necesitan que alguien crea en ellos. Pero lejos de guardarse en eso, en la autocompasión o la victimización, Po lo entiende lo difícil que va a ser porque nunca le fue fácil, y antes de que alguien crea en él cree en sí mismo. Por eso jamás se rinde, por eso lucha hasta el final, porque no se trata de Wu-Wei o de Shifu o de su padre, se trata de que él pudiese entender que sí podía ser especial. ¿Por qué considero que las películas infantiles deben tomarse en serio? Quizás se dieron cuenta ya, pero resulta que Kung Fu Panda es mi película de animación favorita. Con los años he sabido darle perspectiva, ver sus errores, falencias e incluso incoherencias, pero aún hasta día de hoy cada vez que la veo puedo encontrar algo nuevo. Muchas de las cosas que dije en este video son cosas que averigüé al empezar el guión. Creo que esto no solo es muestra de lo mucho que me gusta la película, sino que también tiene mucho amor detrás. Cada minúsculo detalle y personaje humano dan a entender esto. Esa sensación, esa identidad y trasfondo jamás hubieran sido posibles si esta película no se tomara en serio, si no creyera en lo que dice, en sus escenas y personajes, en su mensaje. Muchas películas de animación no buscan esto, buscan no tocar temas serios o ser muy digeribles, que es un problema del cine en general, cosa que molesta, porque mucha gente no lo ve en perspectiva, y no es que el mundo deba compartir mis gustos, pero siempre he creído que las grandes obras son las que nos entienden, las que nos expresan algo que comprendemos, que muchas películas a la larga no tienen, y cuando hablamos de animación, la idea de subestimar a tu público es mayor. Ahora, en lo más personal está esta escena. Probablemente mi escena favorita de la película y la razón principal por la que hice este video. Verán, desde que era niño siempre amé estos momentos en las películas que yo llamaba tristes. Amaba los chistes, las peleas, las aventuras. Sí, claro, pero ante todo, los momentos que siempre recordaba era donde el personaje principal decía algo significativo y los chistes desaparecían y la música cambiaba. Y daba todo paso a una escena. No es su destino detener a Tai Lung, es de él. No puedes irte. Un guerrero de verdad no se rinde. Por favor, ¿cómo voy a vencer a Tai Lung? Ni siquiera puedo escapar de usted. Lo vencerás porque tú eres el guerrero dragón. ¡Au! Usted no cree eso. Usted nunca lo creyó. Desde el momento que llegué, quiso deshacerse de mí. Sí, eso quería. Pero ahora te pido que confíes en tu maestro, como yo debo confiar en el mío. No es mi maestro. Y no soy el guerrero dragón. ¿Y por qué no te rendiste? Sabías que quería deshacerme de ti y te quedaste. Sí, me quedé. Me quedé porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted. El mejor maestro de Kung Fu de toda China. Pero puedo cambiarte. Puedo convertirte en el guerrero dragón y lo haré. Y aunque se tarde 100 años en llegar, ¿qué hará usted para convertir esto en el guerrero dragón?
¿Qué? 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 ¡No lo sé! Esta escena, mejor o peor hecha, llevada o construida, para mí, para mi yo pequeño, lo fue todo. Alguien en algún lado del mundo entendía mis inseguridades, mis problemas, mis miedos, y los había puesto en alguien que yo podía admirar. Alguien que me hacía pensar que tal vez si creía más en mí mismo, podía lograr grandes cosas. Y lo sé, créanme que lo sé. Sé que la vida es más complicada que eso, que no todo funciona así, que creer a veces no basta. Pero en ese momento, en ese lugar, para ese niño, sí bastaba. Así lo vi yo y lo entendí mientras crecí, y aprendí a ver las distintas partes de la película, porque era más que piñas y patadas con chistes de golpes. Todo gracias a que alguien entendió que no solo se trataba de chistes. Alguien entendió que mostrar el dolor de Poe, sus problemas, no era malo. Alguien que no subestimó a su público. Así consiguiendo que yo creciera cada día apreciando un poco más esta y muchas otras obras que jamás trataron a su público como imbéciles y serán suficientemente grandes como para crecer con ellos. Eso fue todo por hoy. Gracias por haber visto y nos vemos luego. ¿O no?